Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Jacqueline Tapia y quiero darles la bienvenida en nombre de Cálida, Contugás y Electrodunas a este webinar que hemos preparado con mucho entusiasmo en el marco de nuestra Semana de Sostenibilidad. El objetivo de esta charla es poder conversar sobre el rol clave de la empresa privada en la creación de ciudades sostenibles y, como ustedes saben, sostenibilidad y ambiente son dos conceptos que están estrechamente ligados. Los seres humanos vivimos en entornos que pueden mejorar o reducir nuestra calidad de vida. Es por esta razón que las ciudades, con su clima, habitabilidad, son el primer espacio para pensar en el futuro mejor, más vital y saludable. En nuestras ciudades la contaminación del aire es letal y se estima que causa más de 8 millones de muertes al año en todo el mundo, y aquí en Latinoamérica nuestras ciudades soportan un aire contaminado no solo por la densidad del tráfico, sino también por lo antiguo de su parque automotor. Espacios como el de hoy, que promovemos desde Cálida, recogen este espíritu de cambio que se necesita para proponer ideas innovadoras, compartir y replicar experiencias exitosas, pero sobre todo que podamos sumar esfuerzos en la construcción de ciudades sostenibles desde nuestro rol y responsabilidad como empresas y ciudadanos responsables. Hoy vamos a tener el gusto de estructurar y conversar con 3 profesionales de mucha experiencia que desde sus respectivos puntos de vista nos ayudarán a reflexionar sobre la importancia de contribuir con la sostenibilidad de nuestras ciudades. Iniciaremos este webinar conociendo las etapas de madurez de las empresas en la ruta de la sostenibilidad a cargo de Micaela Rezo-Patrón, gerente general de Perú 2021. Luego Javier Perla, gerente de negocios sostenibles de Libélula, nos contará sobre cómo el mundo ha ido cambiando y por qué es importante para las empresas gestionar la sostenibilidad. Y finalmente, Rosy Vázquez, jefa de responsabilidad social de Latinoamérica, nos hablará sobre el rol de la comunicación como una herramienta clave para generar valor sostenible. Al culminar las ponencias, cerraremos con una rueda de preguntas, para lo cual los invito a ir dejando en el chat las preguntas que les vayan surgiendo a lo largo de las presentaciones. Y antes de iniciar, quería compartir con ustedes que las personas que se queden con nosotros durante todo el evento serán parte de un sorteo de una beca para el curso Marketing Digital de Emprendimiento. Javier Perla, gerente de negocios sostenibles de Libélula, nos va a hablar sobre la sostenibilidad y su importancia. Quiero empezar con una encuesta. Quiero hacerle una pregunta. Tenemos a más de 600 personas que se han inscrito en este webinar. No sé cuántos están ahora participando, pero quiero empezar con una pregunta. Jacqueline, ¿me ayudas, por favor, dándole play a la encuesta? Listo, ya la acabamos de lanzar. Entonces ahí va a aparecer en su pantalla, a la derecha, para que marquen 5 opciones. Voy a darles más o menos entre 20 y 30 segundos. Y me voy contando, Jacqueline, por favor, cómo vamos en el número de respuestas. ¿Sí? ¿Cómo vamos con las respuestas? Como saben, hay diferentes plataformas tecnológicas con diferentes herramientas y recursos. Todos creo que nos estamos entrenando para aprender a manejarlas cada vez con más herramientas y con más potencia. ¿Ahora me escuchan bien? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo fue con la Perfecto. encuesta? Bien, ¿Me los lee, resultados por favor? siguientes, sí. Tenemos 43% respondieron que su sensación sobre el estado del mundo post-COVID es optimista, 27% neutral y 22% pesimistas. Ya, bacán. Tenemos un 40% optimista, entonces voy a usar eso como una referencia para mi presentación. Entonces, tengo 12 minutos y les voy a contar un poco lo que yo hago y qué creo que es importante en este momento para todos. Primero, ¿dónde está el problema? El problema es que somos un montón de personas, somos 7.800 millones de habitantes y por si no saben, el planeta tiene poco más de 50.000 millones de hectáreas y la cantidad de recursos que las personas usamos es más que lo que el planeta puede generar. Cuando me preguntan sobre los temas ambientales en general, pongo este gráfico porque básicamente resume
una cuestión que es muy sencilla de entender, que es la relación entre la oferta y la demanda. La demanda del planeta somos nosotros, los 7.800 millones de habitantes, en un planeta limitado, donde además gran parte del planeta está cubierto por mar. De hecho, yo me pregunto por qué el planeta se llama planeta Tierra y no planeta Mar, porque hay bastante más mar que tierra, y gran parte del planeta está cubierto por nieves perpetuas y por desiertos. Entonces, solamente el 33% del planeta es bioproductivo. Si hacemos una división entre la cantidad de recursos que consume cada persona, multiplicado por la cantidad de personas y la capacidad del planeta de dar los bienes y servicios que la gente requiere, estamos usando más que lo que tenemos disponible. Estamos gastando más plata que la que ganamos. Solamente con una estadística bastante sencilla de entender, el año pasado, el 29 de julio, usamos los recursos que teníamos para todo el año. Es decir, imagínense si el 29 de julio hubieran gastado toda la plata que tenían, que estaba programada para ganar en todo el año 2019. Entonces, obviamente tenemos una crisis. ¿Qué es lo que dice la ciencia sobre esto? La ciencia es bastante clara, y hace unos 5 o 7 años tal vez las personas decían, oye, esto del cambio climático, que de repente no es cierto, pero les quiero contar que el 99% de científicos está de acuerdo con que la Tierra se está calentando y que el origen o el driver, el motor de este calentamiento, tiene que ver con los hombres, ¿no? Lo que la ciencia dice es que para el 2030 tenemos que reducir más o menos entre 45 y 50% de las emisiones, y que en el año 2050 tenemos que hacer un planeta cero emisiones, o sea, un mundo neto cero en emisiones de carbono. No significa que no podemos emitir nada, significa que si emitimos tenemos que tener un mecanismo para compensar, por ejemplo, sembrar árboles. En el marco de todo este problema gigante, ¿cuál es la respuesta internacional? ¿Qué es lo que está pasando? La ciencia es clarísima y estamos evitando de que el planeta suba más que 1.5 grados centígrados, y tenemos un espacio de diálogo entre todos los países, se llama la COP, la Conferencia de las Partes, y ya hace más de 25 años están discutiendo los países de cómo abordamos el problema. Hace unos años en la COP en París, los países llegaron a un acuerdo y dijeron ya, todos vamos a reducir emisiones. Yo fui parte de la delegación, estuve allá en la COP, de hecho Mika también estuvo por ahí, ¿me acuerdo? Y nada, el planeta dijo, tenemos que reducir emisiones y todos tenemos que poner una parte. El Perú dijo, yo me comprometo a reducir 3% de emisiones al 2030, ¿no? Y esa fue una súper buena noticia. Los países dijeron, todos vamos para ahí. La mala noticia es que si todos los países hacemos lo que decimos que vamos a hacer, si los países cumplimos nuestro compromiso, todavía estamos en un escenario de entre 3.3 y 3.5 grados centígrados de aumento de temperatura. Y la ciencia dice, máximo es 1.5. Entonces, el esfuerzo internacional todavía es insuficiente. Tenemos que elevar el nivel de emisión. Nos hemos propuesto una dieta, pero esa dieta todavía es insuficiente. Tenemos que hacer una dieta más brava, ¿no? Entonces, acá la pregunta es, ¿por qué es importante para las empresas gestionar la sostenibilidad, ¿no? Es una pregunta que yo he tratado de responder en los últimos 10 o 15 años, ¿no? ¿Por qué es importante para las empresas gestionar la sostenibilidad? Y para esa presentación me hice otra pregunta. ¿Por qué no es más sencillo explicarlo? ¿Por qué es tan difícil para los empresarios, o para muchos empresarios, o para los empresarios, entender lo complejo que es esto? Porque hay un eco ahí, creo que alguien ha abierto su micrófono. ¿Sí? Ya, mi nueva pregunta es, ¿por qué es complicado? ¿Por qué la gente no entiende de que tenemos un planeta finito y que no podemos usar más que lo que tenemos disponible? Y eso me lleva al cerebro humano, que el cerebro humano es muy complejo, más o menos 1.4 kilos, ¿no? Y es uno de los órganos más complejos que tenemos en nuestro cuerpo. Y el cerebro humano es muy, muy raro y es capaz de hacer cosas sorprendentes, y no puedo dejar de mencionar la muerte de George Floyd hace unos días. El cerebro humano es tan complejo que puede hacer cosas fatales, puede matar gente, puede organizar guerras, puede planificar matanzas. Es muy raro el cerebro humano. Y a la vez el cerebro humano es tan fascinante que hace pocos días una empresa privada
SpaceX ha mandado gente fuera del planeta Tierra. O sea, somos tan complejos el cerebro humano que es capaz de hacer cosas muy buenas, muy nobles y muy malas. En la etapa de pandemia yo creo que hemos visto cosas fascinantes de cómo la gente es capaz de ayudar y, como decía Micaela, las cosas maravillosas que la solidaridad puede hacer, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en el sector privado y por qué esto es a todas luces importante, hay unas tendencias súper claras. O sea, el mundo se está transformando hace ya varios años, ¿no? BlackRock, un gestor de inversiones, ya dijo, nosotros tenemos que poner como estrategia central de nuestras inversiones, ¿no? Hay regulaciones en todo el mundo, hay precios al carbono, hay esquemas de cap and trade, de topes de emisiones, por eso muchas empresas están midiendo su huella de carbono. Hay muchos riesgos del negocio, este es un informe, el cuadro que está al medio del World Economic Forum, de cómo han identificado que muchos riesgos climáticos son riesgos para el negocio, y uno de ellos es que la acción climática no llega a tiempo. Y otra de las cosas que el sector privado tiene que ver, y cada vez es más claro, es cómo las personas están cambiando de opinión, ¿no? Cómo quieres retener talento en tu empresa y cómo tienes que poner tu propósito como algo central, cómo son los consumidores, cómo los mercados son cada vez más exigentes. Yo creo que hay un tema ahí que las empresas tienen que ver y tienen que ya no tenemos que explicarles a ellos por qué la sostenibilidad es tan importante, sino ellos van a empezar a preguntar poco a poco cómo incluyo de una forma más estratégica la sostenibilidad en el negocio. Creo que esa va a ser una pregunta que va a cambiar. Las empresas no se van a preguntar en dónde pongo mi dinero, ¿no? En dónde dono, sino se van a preguntar cómo gano mi dinero, cómo genero mi dinero para compartir con el resto del mundo y para compartir la sostenibilidad, ¿no? Entonces hay un mix de nuevas reglas de juego. Este dibujito del monopolio lo explica bastante bien. Hemos tenido una economía global basada en el petróleo y en todo lo que conocemos, y ahora ya no va más, ¿no? La edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras, la edad del petróleo no se va a acabar porque se acaba el petróleo, antes que eso nos vamos a mover. Entonces, para las empresas creo que algunas preguntas que van a ser claves en contestar es ¿cuál es el nuevo contexto? ¿Cuál es el nuevo contexto climático, de salud ahora, de inequidad y transparencia, y cuál es su rol? Las empresas se tienen que preguntar por qué existen, a quién les sirven, cuál es el propósito de su negocio, qué problemas solucionan. También se van a tener que preguntar cómo miden el éxito, ¿no? Es muy interesante medir el éxito por cuántos clientes tienes o cuánto vendes, eso también es importante. Pero las empresas de triple impacto se preguntan otras cosas adicionales. ¿Cómo reducen la inequidad? ¿Cómo reducen las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Cómo impactan en la cadena de valor? Creo que hay otras preguntas muy importantes que las empresas se tienen que hacer. Si no lo han hecho, pues tienen que empezar a hacerlas pronto, ¿no? Y ya para ir terminando, me quedan 3 diapositivas. ¿Por qué yo siento personalmente que este momento en el que estamos con el impacto global de la pandemia es tan relevante? Yo creo que algo que nos pasa a todos es porque hemos visto la muerte. Hemos visto la muerte cerca, muchos de nosotros hemos visto la muerte de seres queridos, y nosotros todos sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Todos tenemos acá, si pudiéramos abrir nuestra cabeza, tendríamos como una fecha de expiración. Lo que pasa es que no la podemos ver. Sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Lo que la pandemia ha traído es que está más cercano de lo que pensamos. Y esa sensación que tenemos de dejar este plano de existencia nos hace repensar algunas cosas, ¿no? Nos hace repensar en qué es lo importante, de cuántas horas le dedicamos al trabajo y cuántas horas le dedicamos a nuestra familia. No sé, yo creo que mucha de la experiencia de las personas con las que hablo es que en esta etapa de pandemia se han conectado con gente que no se conectaba antes. Nosotros hemos hecho un grupo de mi promoción del colegio que algunos nos hemos visto, pero otros no. Hemos completado un grupo en estas semanas porque la gente está buscando lo esencial de la vida. Yo creo que este momento de reflexión es clave para esta transformación global que tenemos. Hay que ver qué aprendemos de la pandemia, porque tenemos que ir al siguiente nivel de todas maneras, porque el problema que viene después de la pandemia de cambio climático es bastante más grave, es bastante más complejo, y el cambio climático tiene mucha inercia, entonces no es fácil de frenar. Solamente quiero acabar con esta reflexión con esta diapositiva, ¿no? Que las cosas importantes de la vida
no son cosas, son momentos, emociones, recuerdos y lecciones. Entonces, creo que es muy central cómo las empresas se dan cuenta de que pueden vender bienes y servicios, pero más allá de eso, están aquí por un bien social, están aquí para resolver algún problema y tienen que poner de su parte. Y eso es todo. Dejo de compartir mi pantalla. Solamente antes de terminar, Jackie, te voy a pedir por favor que pongas la segunda encuesta. ¿Si me escuchas, Jackie? Sí, ya está publicada. Ahí invitamos al público para que pueda ir respondiendo. Están sumándose las respuestas y en unos segundos damos... Ya, la pregunta está muy relacionada a las cosas, no a las cosas que haces, sino a las cosas nuevas que quieres hacer, ¿no? Si ya reciclas, por ejemplo, eso ya no vale, ya. Tienes que proponer, tienes que responder en torno a si quieres hacer algo nuevo, algo que no has hecho antes. Bien, entonces las respuestas, tenemos que el 40% responde que sí, lo va a hacer y saben exactamente qué será, qué harán. Y luego el 25% lo va a hacer y buscará que alguien más lo haga con ellos, que me parece súper valioso. Perfecto. Ya, gracias. Voy a dejar de compartir. Listo, perfecto. Muchas gracias, Javier. Como tú bien dices, este momento es clave. En muchos aspectos nosotros somos el problema, pero también la solución. Y estamos en un punto en la historia de la humanidad donde tenemos la oportunidad de generar el cambio que tanto necesitamos. Un factor clave en este proceso son las decisiones que vamos tomando como individuos y también como empresas, donde la información que manejemos es vital. Por eso que el rol de la comunicación resulta un elemento fundamental cuando hablamos de generar valor sostenible. Y para ahondar un poco más sobre este aspecto, los dejo con Rosy Vázquez, jefa de responsabilidad social de Latina, y aprovecho para comentarles a los que ingresaron recién que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, ya que al finalizar les estaremos dando respuesta. Rosy, estamos contigo. Gracias, Jackie. A ver, voy a compartir la pantalla. Me avisan si la ven y si me escuchan. Bueno, gracias primero por la invitación a Cálida, por organizar este tipo de encuentros que son súper valiosos. Creo que Javier ha explicado todo en líneas generales, muy resumido lo que estamos viviendo. Esta nueva realidad nos está cambiando la agenda sostenible, eso es indudable, ¿no? Ha replanteado nuestras metas, estamos aún en medio de una crisis y teniendo que operar. Todos somos testigos de que se están desnudando aún más las desigualdades, ampliando esas brechas que tanto nos preocupan a todos. Y tenemos que vivir en este nuevo ahora, en esta llamada nueva normalidad, la cual no solamente trae, esta crisis sanitaria nos trae una crisis económica y una profunda crisis social. Vamos a adquirir nuevos hábitos, de hecho ya lo estamos haciendo, esta misma forma de relacionarnos, estar dando una conferencia a personas que no vemos, ¿no? Que solamente estamos en esta interfase digital, ya forma parte de nuestros nuevos hábitos. Campañas de comunicación, que es donde vamos a centrar el mensaje de esta presentación, en donde vemos que las marcas nos acompañan este duelo al cual también Javier ha mencionado, ¿no? Nos acompañan en este momento difícil. Obviamente nos ha impactado a nivel también publicitario, que es donde las marcas se han cuestionado qué es lo que tengo que comunicar. Y por otro lado, la reinvención. Empresas estamos viendo día a día cómo se reinventan para poder seguir existiendo. Entonces, ¿qué comunicar? ¿Por qué hacerlo? La verdad es que nos asusta tener que enfrentarnos a una crisis y qué decir. Creo que a todas las empresas que tenemos, de hecho, un propósito, viene a ser como un examen, al menos lo he sentido así. Vienen a cuestionar, ¿no? Si realmente tenemos este propósito claro, si tenemos una estrategia sostenible, coherente. Hoy en día nuestro stakeholder más importante es nuestro colaborador.
a quien vemos en muchos casos muriendo, incluso haciendo frente a la misión para la cual los hemos contratado en nuestras empresas. Eso está pasando y es una realidad que evidentemente nos cambia, nos transforma. Ante esto, pues, ¿qué comunicar? Evidentemente, tenemos a la empresa como un ciudadano más de la sociedad. La empresa hoy puede contribuir de manera activa en el aspecto social, económico y ambiental. Y la forma que a mí personalmente, y creo que muchos coinciden, de poder transparentar esta gestión sostenible, evidentemente es un reporte de sostenibilidad. Este reporte que no queremos que se quede pues en un hermoso documento que solamente esté en una mesa de café, sino que debemos compartirlo, compartir según nuestros públicos objetivos, dar a conocer estas prácticas que normalmente hacemos. Sin embargo, ¿qué podemos hacer ahora, no? Ahora estamos en medio de esta crisis, tenemos que seguir operando, transformándonos, y las empresas, al ser parte de esta ciudadanía, también están siendo, obviamente, muy miradas por todos nosotros, por todos nuestros grupos de interés. Desde nuestro propósito, desde el valor compartido, que son estrategias también que han venido para quedarse. La empresa viene hablando de temas activamente, temas que son sociales y temas que involucran grandes cambios que tenemos que transformar. Nunca antes hemos escuchado en los últimos años hablar tanto de equidad a nivel global, a nivel de Perú, de reducir esas brechas, ¿no? Economía circular, otro tema que antes era un tecnicismo, hoy en día estamos más familiarizados con estas terminologías. Diversidad, acabamos de ver esta crisis en estos días acerca de estos temas en Estados Unidos. Entonces, las empresas hoy tienen un rol muy activo en la sociedad. Y para contribuir también con el desarrollo sostenible, pues debemos fomentar el conocimiento de esta temática, ¿no? Yo les cuento que cuando empezamos a crear el área en Latina, que fue hace poco más de un año, el conocimiento, por ejemplo, de temas como ODS al interior de la compañía era muy básico o nulo, ¿no? Entonces, algo que era tan natural para mí, ¿no? Para, digamos, mi entorno, era un tema nuevo, ¿no? Y yo decía, pero es un canal de televisión, tiene una llegada importante a nivel masivo. Entonces, ahí está la oportunidad, ¿no? En poder sensibilizar, hacer llegar estas temáticas a los que generamos contenidos y obviamente incorporar, amplificar estos mensajes que son tan importantes. De hecho, las ODS hoy en día también siguen siendo una brújula para que las empresas logren esta sostenibilidad y van a ser cada vez más relevantes, ¿no? Esa es la hoja de ruta con la cual nosotros nos movemos. Y hoy en día estamos siendo testigos de cómo las van a afectar. Quiero centrar un poco la presentación, sé que el tiempo es súper corto, en algunos ejemplos que creo que podrían aportar en ver algunas oportunidades. En comunicación, muchas veces solemos quedarnos en aspectos tradicionales, ¿no? Tenemos que ir más allá de hacer un evento, de hacer una nota de prensa, de hacer algo típico en lo cual involucra comunicar nuestras estrategias de comunicación. Nosotros tenemos que ir más allá. Por ejemplo, ¿no? La anemia. Todos nosotros hemos escuchado la anemia y cuál es el impacto en el cerebro de los niños. Pero esto es un tema que viene de años. El Estado, de hecho, revela esta cifra, ¿no? De 43.6% en el año 2018 y lanza su campaña y convoca a las empresas a sumarse a esta iniciativa. ¿Por qué? Porque no pueden solos, evidentemente con tamaño indicador. En el caso de, al hacer una serie de esfuerzos, la empresa, en este caso el sector salud, implica
movilizar con estas reuniones, empieza a sumarse también el Estado, empieza a sumarse la empresa privada. Hemos sido testigos el año pasado que muchas empresas sacaban sus propias iniciativas relacionadas a apoyar el tema de la anemia. ¿Y qué pasó? Pues, si bien la meta de reducción es súper alta, ¿qué pasa? La comunicación, factor clave para empezar a dar a conocer estos efectos en el cerebro de los niños, aunado a las estrategias propias de incremento de hierro en los niños, pues da como resultado por primera vez en varios años que hay una reducción. En enero nos comentan que hay una reducción de este indicador, que si bien es muy acotado, es una contribución. ¿Y cómo vemos eso? Activamente empezamos a poner estos temas en agenda, ¿no? Otro caso muy interesante que lo recuerdo mucho también es el caso de cómo el Perú logra que sus tasas de retraso en crecimiento infantil reducen en el 2008 de 28 a 13% en el 2016. Y el Banco Mundial da cuenta en este libro, que seguro lo habrán visto algunos, dando la talla, da cuenta de cómo se logró esa meta. Pero, oh sorpresa, la comunicación también es un factor súper clave. ¿Por qué? Porque empodera a los padres, se profundiza en el conocimiento que los padres en ese entonces tenían de manera muy básica acerca de los efectos que tienen determinadas prácticas en la alimentación y en el desarrollo infantil de los niños. Entonces, viene a ser un claro ejemplo de lo que podemos hacer y lograr con la comunicación. Por otro lado, ya lo he mencionado ya aquí al inicio, tenemos este indicador. Lima, como una de las ciudades con el aire más contaminado, sin embargo, es un tema que jamás ha estado en agenda, que yo recuerde. Hemos escuchado acerca del cuidado del medio ambiente en relación a los plásticos, pero relacionado a temas que impulsen que respiremos un mejor aire en Lima, todavía hace falta muchísimo por trabajar. Entonces, de nuestro lado, hemos sido testigos de articular esfuerzos tanto del sector privado, en este caso el ministerio, las instituciones públicas, la sociedad civil organizada, medios de comunicación para empezar a visibilizar esta problemática. Nuevamente, comunicación, nuevamente visibilizar implica generar una serie de contenidos para empezar a impulsar a la política pública y a ver que esto pueda mejorar. Entonces, nosotros en este caso, bueno, pusimos a disposición en esta alianza estupenda que hemos tenido también con Cálida, poder empezar a trabajar estos temas. En una mesa, incluso reunidos todas las instituciones, incluyendo Ministerio de Energía, el Ministerio de Transportes, la ATU, todos hablando, y la Municipalidad de Lima dialogando acerca de la importancia que tiene el poder tomar este tema y empezar a accionarlo, ¿no? En lo que respecta nuevamente medios de comunicación, que es un poco donde yo me desempeño en los últimos años, pues al ver toda esta coyuntura, evidentemente, y al dirigirnos a una gran masa de público, también nos estamos transformando, también sentimos que tenemos un rol social y que podemos impactar positivamente en la vida de las personas. ¿Qué hemos hecho? Pues incrementar las horas de información para que las personas puedan conocer en medio de esta pandemia qué decisiones tomar, cómo cuidar a sus familias, a su entorno, reaccionar con contenidos simples, con contenidos que puedan contribuir a cambiar esto, a manejarnos en esta nueva realidad. Contenidos, de hecho, hay uno de los sectores más impactados en esta pandemia ha sido el sector educativo, el poder tener horas para que los niños puedan recibir educación mediante televisión abierta es un beneficio enorme también.
y una serie de mensajes que hoy en día salvan vidas. No son campañas para promover ni vender en concreto nada, nada comercial, ¿no? Sino estamos hablándole a la gente para que se cuide, para salvar vidas, porque nuestra vida, nuestra salud está en peligro. Y habrán también escuchado que hoy en día tenemos una fuerte crisis al interior de los hogares, producto de este encierro. El Ministerio de la Mujer ha revelado que la violencia intrafamiliar se ha incrementado preocupantemente, ¿no? Muchas llamadas que se reciben, la línea 100, son hechas por menores de edad, lo cual es realmente preocupante. Entonces, nuevamente, articulamos con la sociedad civil, con el Estado, con la empresa privada, para sacar iniciativas de comunicación que puedan ayudar al bienestar de las personas. Entonces, en resumen, la información nos empodera, necesitamos más que nunca para que todos podamos salir y podamos recobrar una sociedad y una ciudad con bienestar. Necesitamos ayudar a las personas a empoderarse, ayudarnos a tomar mejores decisiones. Esta crisis, de hecho, nos trae más de una oportunidad. Van a haber una serie de aspectos que si tomamos como marco las ODS, nosotros podemos encontrar esos aspectos en donde colaborar, quizás más ligado a los temas que venimos como empresa teniendo cercanía, ¿no? Podemos incidir en temas de salud, en temas de educación, en temas de equidad, de igualdad de oportunidades. Muchos de los ODS van a transformarse, ya se están transformando y están abriéndonos camino para poder nosotros aportar desde el rol de la empresa, ¿no? Acá hay otras temáticas. Ya en el tema de medio ambiente creo que Javier ha sido súper claro en dónde están esas oportunidades, en poder reactivar o reeducarnos y aprender nuevos hábitos. Vamos a tener mucho terreno por el cual trabajar. Igualmente el empleo, sabemos que muchas personas están perdiendo el empleo en estas semanas tan difíciles, y ahí también hay oportunidades para poder reactivarnos, para impulsar y apoyar a los emprendedores. Igualmente, el civismo, la ciudadanía y los valores. Tema clave, hoy en día nos está pasando factura la gran informalidad, el desacato a las normas, a las recomendaciones. Nos está haciendo difícil controlar esta crisis justamente por un tema cultural. Entonces, aquí también tenemos oportunidades de poder trabajar como empresa. Entonces, en resumen, ¿por qué hacerlo? Normalmente lo que suele pasar, y es lo que me pasa a mí siempre cuando voy a estos foros donde escucho a muchos CEOs contando sus grandes programas de responsabilidad social y su estrategia sostenible, me encuentro con iniciativas increíbles que tienen 15, 20 años en N materias: cuidado de bosques, apoyo a los bodegueros, en fin, una serie de iniciativas maravillosas, pero que no se conocen o se conocen muy poco. Entonces, normalmente lo que pasa es que las empresas invierten muchísimo en la parte, digamos, del proyecto en sí, y solemos ser el área en comunicación donde se reducen esos presupuestos, cuando no debe ser así. La comunicación es un pilar estratégico. Y no se trata por hacer un tema de autobombo a la compañía. Al contrario, nosotros, y ahora más, ¿no? A mí me dicen, oye, ¿por qué Latina da estas malas noticias, tantas malas noticias, estamos cansados? Pues me gustaría escuchar más buenas noticias, nos gustaría poder compartir esas buenas prácticas, dar cuenta de esas historias, ¿no? Entonces, ahí está la clave. Y hoy más que nunca en este contexto va a ser necesario inspirarnos entre todos. Estamos ante un cambio de paradigmas, transformación cultural. Vamos a necesitar, para este cambio, para incorporar estos nuevos hábitos, se va a necesitar mucha comunicación. Ahí la empresa puede aportar muchísimo. Compartir nuestra estrategia siempre va a ser un tema muy importante para nosotros.
Anticiparnos lo dicen muchos analistas, cuando estamos nosotros constantemente comunicando lo que estamos haciendo como compañía en relación a nuestros pilares ESG, nos va mejor cuando tenemos que enfrentar la crisis. Oportunidad para aportar desde la comunicación a estos desafíos sociales que ahora se van a incrementar más, compromiso real con el país, generamos comunidad, atracción del talento y finalmente por sostenibilidad, porque generamos valor tangible en el largo plazo y eso es parte de la estrategia de negocio. Hacerle frente a estos desafíos evidentemente va a necesitar una gran articulación, generar esta responsabilidad colectiva, unirnos todos para poder salir adelante. Gobierno, empresa, academia, ciudadanos, sociedad civil organizada, medios de comunicación. Por lo que nosotros queremos y todos queremos salir adelante de esto, ¿no? Bueno, en eso termina mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosy. Efectivamente, para hacer frente a estos grandes desafíos que hoy tenemos, requerimos trabajar de forma articulada, enfocados en esta misma meta que tenemos todos como sociedad, ¿no? Que es crear un planeta más sostenible para nosotros y las generaciones futuras. Por eso el tema que nos presentaste tiene tanto valor. Sin una comunicación fluida, constante sobre la situación, no podremos unirnos todos hacia un mismo objetivo, ni tampoco modificar aquellas conductas que tanto daño causan al planeta y al bienestar común. Para ahondar un poco más sobre el proceso de madurez de las empresas en la ruta de la sostenibilidad, vamos a escuchar a continuación la presentación de Micaela Rizzo-Patrón, gerente general de Perú 2021, y quiero recordarles que pueden ir dejando sus preguntas en el chat para resolverlas al final del webinar y que los que nos acompañan hasta el final entrarán a un sorteo de una beca para el curso de marketing digital de Tech Energy. Nos quedamos contigo, Mica. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Súper, muchísimas gracias, Jackie. Javi, gracias por salvarme y entrar. Y ahora sí, comparto, estoy en Chincha, así que la señal nos falló, pero ya mejor por el teléfono. Aquí va la pantalla. A ver si me confirman si todo ok. Listo. Ok. Entro de frente a donde nos quedamos, que fue justo la ruta de la sostenibilidad. ¿Ok? Este es un modelo que plantea un profesor de la Universidad de Cambridge, Wayne Weiser, que propone que las empresas pasan por diferentes edades económicas que se vinculan a estrategias de responsabilidad social y son diferentes etapas de madurez. Entonces voy a ir por cada una compartiéndole ejemplos. Una primera etapa es la reactiva, en la que la edad económica es inicial de crecimiento, un poco individualista puede ser, pero es un crecimiento y la forma de responder en responsabilidad social es como una reacción. Entonces nos ponen por ejemplo, una ley, una regulación y como reacción hay una respuesta. Entonces este es un claro ejemplo cuando sale la ley que regula el plástico de un solo uso, muchas empresas empiezan a dejar de entregar bolsas de plástico y a entregar bolsas reusables o, digamos, de material biodegradable. Entonces, ese es un ejemplo de cómo hay una reacción a un cambio, más no una planificación estratégica en sostenibilidad. Una segunda etapa es la caritativa. Y esto lo estamos viviendo hoy en día. Y este es el claro ejemplo de empresas que ya vienen, digamos, donando millones de soles en equipos de salud, en víveres y poder atender a poblaciones vulnerables en todo el país. Esto es esencial, es una solidaridad tan necesaria, tan relevante para poder dar soporte al país y hay que seguir haciéndola, pero es importante identificar que este tipo de responsabilidad social no necesariamente está relacionada al core del negocio. Una tercera etapa es la reputacional, cuando las empresas conectan con oportunidades para la marca, oportunidades de relaciones públicas o de, digamos, algo más promocional, algo más marketero. Y un ejemplo aquí es Walmart, ¿no? el gran supermercado norteamericano, cuando
promueve sus productos verdes, como pañales de algodón orgánico o productos de limpieza verdes, o una aerolínea que promueve viajar verde, ¿no? Y es compensando tu huella de carbono. Aquí hay un riesgo del concepto de greenwashing, que es, ¿no?, un lavado verde en el que una audiencia puede cuestionar que el producto que se saca como verde no necesariamente conecta con el eje principal del negocio. Pasamos a una etapa, si ven la foto, estamos dando la vuelta al cerrito, en la que finalmente las empresas empiezan a conectar de manera estratégica con la sostenibilidad, y es cuando consideran el riesgo, cuando consideran un sistema de gestión más integral que se vincula directamente a su core de negocio. Y la idea es empezar a ver indicadores, métricas vinculadas a un lado financiero, a un lado de impacto, ambiental o social, criterios ¿no?, ambientales, sociales y de gobernanza, pero también tener herramientas para poder hacer el seguimiento y buscar la mejora continua. Un ejemplo que les comparto es de Parque Arauco. Esto es parte de su memoria integrada. Esta es la matriz de materialidad de Parque Arauco, en la que muestra cómo ellos miden criterios ambientales, económicos y sociales, en contraste en cuál es el impacto para el negocio y cuál es la importancia para sus grupos de interés. Y esta herramienta es clave para que puedan diseñar su estrategia de sostenibilidad. Ya subiendo el cerrito, entramos a la última etapa, que es la etapa transformativa, en la que el modelo de negocio se adapta e integra la sostenibilidad en su core, en su razón de ser. Y les comparto esta imagen. Es justamente la bienvenida que le da la marca Patagonia. No sé si esta es una marca de ropa conocida mundialmente, es una empresa B, por su gran vínculo con la conservación del planeta. Y le da la bienvenida a una empresa peruana, que es Textil del Valle. Y es maravilloso porque Textil del Valle, estando en el sector, uno de los sectores más contaminantes, que es el sector, digamos, textil, ellos se han puesto el propósito de ser la empresa más sostenible textil, la empresa textil más sostenible del mundo. ¿Y qué están haciendo? Están adaptando su modelo de negocio así en 360 para poder tomar las oportunidades que les da esta nueva normalidad de exigencia en sostenibilidad. Por ejemplo, han implementado e instalado más de 1000 paneles solares para aprovechar la energía solar. Han implementado una planta de tratamiento de las aguas residuales de sus propios procesos. Tienen sistemas de osmosis inversa para el aprovechamiento del agua, todo un sistema para el reaprovechamiento de las mermas en el textil. Están postulando la certificación B, el certificado azul para la... Bueno, puedo seguir con la lista de las certificaciones que van buscando, y lo valioso es que es una marca peruana que realmente está adaptando su modelo de negocio a esta nueva normalidad, a este nuevo futuro en el que la sostenibilidad es la clave para que el negocio sea exitoso y trascienda, ¿no?, y conecte con el planeta. Entonces, dicho esto, ahí vemos el modelo. Las empresas están en diferentes etapas y es bueno ver estas diferencias y aprender de los mejores modelos y ver. Creo que la mayoría de empresas en el país todavía tiene un largo camino por recorrer, pero hay muchas buenas prácticas y hay muchas herramientas para poder ir en esta ruta. Quería compartir y conectar este modelo con lo que se está viviendo en la coyuntura actual. Esta es la foto que les quería mostrar. Estamos viviendo el COVID, ha afectado, ya son más de 75 días que estamos en este gran reto de humanidad. Vemos el gran impacto que está teniendo en el país en evidenciar todas las brechas, todas las dificultades que tenemos como país en el desarrollo. Y también no es solamente un tema, o sea, a nivel ciudadanía es dramático el impacto, y a nivel empresarial también. Y ahí voy a comparar un poco lo que están viviendo las empresas ahí vuelvo aquí, con esta ruta, con las rutas de la sostenibilidad. Entonces, hay empresas en etapa de supervivencia, ¿no?, viendo si cierran operaciones, cómo hacen para mantener y poder proteger a sus colaboradores,
cómo hacen para no tener que despedir a tanta gente, porque es muy complejo porque no llegan a fin de mes. Y aquí algo clave, que lo ha mencionado Javier, lo ha mencionado Rosy, es ese tema de propósito, tener muy claro tu propósito para poder potenciar la resiliencia y cómo vas a realmente apuntar al norte, que el norte de tu empresa te guíe para poder pasar, pasar el gran reto que se está viviendo. Hay otras empresas, y creo que ya entramos como país en esta etapa de reactivación, que básicamente están enfocadas en mantener vivas las cadenas de pagos. ¿Y qué implica esto en términos de sostenibilidad? Implica tener una visión del sistema completo, implica entender las interrelaciones, la interdependencia, la interconexión que tenemos con los grupos de interés, con los clientes, con los proveedores y poder asegurar que esta cadena de manera sinérgica, de manera solidaria, se mantenga. Y aquí hay muchísima cooperación y es maravilloso poder ver cómo se están fortaleciendo esos lazos para reactivar la economía del país. Y como ven, esto va de la mano un poco con la ruta de la sostenibilidad. En supervivencia era un tema más de reacción, en reactivación ya entramos a un tema más de estrategia y esta conexión con los grupos de interés. Cuando lleguemos a esta nueva normalidad, hay algunas empresas, muy pocas, pero hay varias que ya están en modo crecimiento, digamos, con el teletrabajo y poder tener, beneficios directos en ahorro de recursos. Ahí hay empresas que el delivery ya lo están moviendo y han podido migrar su sistema rápidamente. Aquí la clave es la adaptabilidad, poder que el modelo de negocio tenga esa potencial adaptabilidad para aprovechar las oportunidades que van a surgir en esta nueva normalidad y poder tener todo esto junto, ¿no? La resiliencia, el propósito, la visión sistémica para poder avanzar con trascendencia. Entonces creo que ahí nos sitúa, vemos un poco el contexto y cómo la sostenibilidad también te da más resiliencia, pero también nos conecta con las oportunidades que surjan. Paso ahora a volver a lo que mencioné al comienzo, lo que ha surgido con esta pandemia es poder ver en carne viva las desigualdades que tiene el país, ¿no? A diferencia de otros países más desarrollados, hemos visto un sistema de salud precario en que no podemos atender a toda la población. Hemos visto un sistema de salud, con limitado acceso y con limitado equipamiento. Hemos visto un sistema de educación pública también muy limitado. Muchos niños demoraron en comenzar clases porque no todos tienen acceso a computadoras. Entonces, sí hay muchísimas brechas que el país tiene que cubrir. Y para esto quiero compartir comentarios de un artículo que salió justamente a fines del año pasado por un economista norteamericano, Jeffrey Sachs, y él comparaba 3 ciudades, comparaba Santiago de Chile con París y con Hong Kong. Y él decía, ¿no? Estas ciudades que tienen estos indicadores muy positivos de crecimiento, de PBI, de competitividad, es una lástima que están teniendo han tenido estas grandes movilizaciones sociales que han paralizado al país. ¿Y por qué? Es una lástima que no han logrado conectar con las reales necesidades de la población, con las expectativas de calidad de vida. Y él propone justamente indicadores como los objetivos de desarrollo sostenible para poder medir mejor, para poder conectar y poder tener más inclusión y más sensibilidad en conocer qué cosa es desarrollo para toda la población del mundo, no solo para algunos. Y eso, y me encanta porque Rosy ya lo mencionó, justamente los objetivos de desarrollo sostenible nos dan este gran marco de acción, este gran marco de qué cosa es lo que hay que medir. Y esta frase la venimos repitiendo bastante, ¿no? Lo que no se mide, no se gestiona. Y creo que ahí lo ven, sí lo ven bien. Lo que no se mide, no se gestiona. Y justamente los ODS nos dan esto, nos dan una agenda común con indicadores específicos del país para cada tema. Y ahí les cuento un poco lo que hemos venido haciendo con Perú Sostenible y con Perú 2021. Desde Perú 2021 lanzamos este programa, Perú Sostenible, para justamente conectar a las empresas, a la ciudadanía, al gobierno, a las ONGs, a la academia, con los retos de los ODS y poder aterrizar acciones para cumplir
estos objetivos y para poder reducir estas brechas que tenemos de desarrollo. El programa tiene 4 componentes, tiene mesas de acción por cada ODS, tenemos un reconocimiento que se llama Perú por los ODS, una plataforma de contenido y un evento donde compartimos todos estos, todos los resultados de lo que se avanza. Ahora brevemente les comparto un poco sobre esas mesas de acción por cada ODS. Las empezamos a activar a fines del año 2018. Estas son las, hemos tenido la mesa de agua limpia, y hemos tenido la mesa de hambre cero, de educación de calidad, de igualdad de género, de ciudades y comunidades sostenibles, de acción por el clima, y en cada una se convocan a es un enfoque multisectorial en el que se llegan a aterrizar compromisos de acción y cómo definimos juntos una hoja de ruta para poder cubrir estas brechas. Para darles un ejemplo y ir cerrando ya, hace un mes tuvimos la mesa de acción por el ODS 3, Salud y Bienestar. Igual, una amplia convocatoria de sector privado, sector público, academia, ONGs, y juntos se definen 3 rutas de acción. La ruta 1 fue de cobertura sanitaria, la ruta 2 de prevención de riesgos ante enfermedades transmisibles, que incluía todo el marco del COVID-19, y la ruta 3, que incluía el tema de prevención de riesgos ante enfermedades no transmisibles, incluyendo temas tan relevantes como la salud mental. Y como ven en los puntos, en las viñetas, todos estos temas surgieron en sinergia con todos los participantes. Y de aquí salen submesas para ir trabajando cada uno de los temas propuestos y ver cómo se aterrizan en compromisos. Ya sin más palabras, los invito a la siguiente mesa, que es ahora en junio, el 18 de junio, que es justamente sobre el ODS número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Aquí, ya con esto cierro, y aquí de vuelta contigo. Espérenme, ahí estamos. Y muchísimas gracias. Dejo de compartir, a ver. Gracias, Micaela. Muy enriquecedor poder profundizar sobre las etapas de madurez de la empresa en la ruta de la sostenibilidad y sobre todo la importancia de poder contar con empresas con modelos de negocios sostenibles, ¿no?, que contribuyan en esta construcción de ciudades sostenibles adaptadas a la nueva normalidad que nos exige la coyuntura actual. Bien, muchas gracias, Micaela, Javier, Rosy, por compartir con nosotros su perspectiva acerca del rol clave que tiene la sostenibilidad en la actualidad y la función que cumplen las empresas en la construcción de las ciudades más sostenibles. Ahora iniciaremos con la ronda de preguntas. La primera pregunta la hace Diego González y es dirigida a Javier. Diego González dice: concuerdo mucho contigo. ¿Piensas que esta pandemia abre un nuevo umbral para la lucha contra el cambio climático? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, ahora sí. Diego, gracias por tu pregunta. Creo que una de las cosas más claras que nos trae la pandemia es que somos frágiles, o sea, nos alucinamos poderosísimos, la tecnología demuestra cosas increíbles, la genética, la robótica, o sea, de verdad que somos muy poderosos, pero la pandemia nos ha demostrado que una cosa chiquitititita puede golpear a todo el mundo. Entonces, creo que nos reconocemos como pobladores del mundo, pero no tenemos tanta seguridad de sobrevivir y hay cosas que nos pueden golpear. También la pandemia nos demuestra de que cada persona tiene un rol, ¿no? Entonces, tú, hablando de la pandemia, tú puedes ser asintomático, totalmente asintomático, pero puedes generar un problema enorme para otros, ¿no? El caso de la chica que contagió a 1000 personas en una iglesia. O sea, tenemos un rol, somos parte de un esquema mucho más sistémico y lo que nosotros hacemos puede ir a otros directa o indirectamente. También creo que la pandemia nos ha demostrado de que el rol de los que hacen la política pública es importantísimo, ¿no? Estábamos todos escuchando a las 12 que dice Vizcarra, de repente antes con más interés que ahora, pero igual es como los que arman la política pública son importantes. Y otra cosa importantísima es la ciencia, ¿no? Cómo mezclar el debate de la ciencia con el debate político en cambio climático a veces es complejo, pero la pandemia nos ha demostrado de que hay que escuchar lo que dicen los que se han quemado las pestañas estudiando para ver qué hay. Y hay diferentes opiniones. Y no está mal tener diferentes opiniones, pero está bueno
tener un debate. Creo que esos elementos de la política, de la ciencia, del poder de uno, el poder de todos y la fragilidad, se relacionan mucho entre lo que pasa en la pandemia y el cambio climático. Entonces, sí creo que es un espacio para entendernos mejor y para ver qué soluciones sistémicas le damos. Muchas gracias, Javier, por tu respuesta súper clara. Ahora la siguiente pregunta es dirigida a Micaela, la hace Fernando en Alcázar y nos dice, por favor, ¿podrías relacionar cómo la sostenibilidad y la diferencia con responsabilidad social corporativa y también con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo están vinculados estos tres conceptos? Perfecto, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. ¿Me perfecto. escuchan bien? Ya, Sí. qué bueno. Ok, lo primero es que desde Perú 2021, por ejemplo, ya tratamos de no hablar de responsabilidad social, porque es un concepto que si bien es relevante, es clave, se viene usando desde, digamos, fines de los 90s, y básicamente las empresas lo tenían como un área necesaria, pero ajena, aislada del core de tu negocio. Era como un área que hay que tener para cumplir, pero no conectada con el eje central del negocio. En el 2015, que Perú junto con 193 países se comprometen con la Agenda 2030 y con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, creo que nos da un cambio claro en hablar de desarrollo sostenible. Igual sabemos que el concepto de desarrollo sostenible se menciona desde el año 87, pero lo esencial es poder conectar, por un lado, en el mensaje de triple impacto económico, social y ambiental como desarrollo sostenible, y los objetivos de desarrollo sostenible amplían este espectro y nos dan este marco de todas las acciones que hacen falta para realmente lograr un desarrollo sostenible, desde temas de equidad de género o temas de conservación de vida marina o temas de acción climática. Es un espectro amplio y poder medirlo es esencial. Y ahí la diferencia, lo que quisiera que se lleven hoy es cada empresa en el sector en el que está tiene un impacto distinto, tiene grupos de interés distintos, tiene conexiones con el entorno y con el planeta específicas. Entonces, los 17 ODS son un marco de acción que nos conectan con el planeta, con las personas, con la prosperidad, con la paz. Y la idea es, desde tu sector, desde tu empresa, cómo puedes incidir directamente en estos. O sea, cómo vincularte desde el core de negocio a tener ese impacto positivo en la sociedad y en el ambiente también, pero desde tu gestión de negocio. Repito, las donaciones son necesarias, la filantropía es necesaria en un país con tanta población vulnerable, pero cuando hablamos de desarrollo sostenible, poder avanzar en esa línea es que tu gestión de negocio ya tiene este enfoque más estratégico vinculado a tu impacto en el entorno y en tus grupos de interés. Espero que se responda. Sí, muy clara, Mica, y súper importante porque siempre está esta duda de cuál es la diferencia entre sostenibilidad y responsabilidad social porque todavía se sigue usando mucho ambas, ¿no? Así que súper claro. Ahora tenemos una siguiente pregunta que es para Rosy, la hace Marisol, y nos dice, ¿cómo elegir qué comunicar y qué metodologías han tenido mejor internalización en la gente con la experiencia que tú tienes? Bueno, creo que esa decisión la tiene que tomar evidentemente la propia empresa, la propia marca, ¿no? Evidentemente, cuando comunicamos tenemos que decidir qué es relevante, ¿no? ¿Qué es relevante hoy para el determinado público objetivo al cual quiero llegar con ese mensaje? Entonces, en un contexto como en el que estamos, esas prioridades evidentemente se van a transformar, ¿no? Particularmente puedo comentarles que cuando empezó toda la crisis, muchas empresas ya tenían grandes campañas, grandes iniciativas que se han quedado en la puerta del horno porque precisamente el contexto marcaba un poco la ruta del mensaje, ¿no? Entonces van a intervenir muchos factores para que nuestra comunicación sea asertiva finalmente, ¿no? Público objetivo,
contexto, relevancia, creo que son factores que tenemos que analizar. Y definitivamente una metodología que hoy en día venimos encontrando donde hay mucho por explotar es justamente lo que les he explicado, ¿no? Tenemos que ir más allá con la comunicación, más allá de las formas tradicionales de brindar información y contenidos. La comunicación es un factor clave para movilizar a las personas, para transformar conductas, ¿no? Para adquirir estos nuevos hábitos, para volvernos una sociedad con otro tipo de valores, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que sacarle, digamos, provecho al poder de la comunicación, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Rosy. Acá tenemos una pregunta dirigida a Javier. Es de Rome Cotacayapa y nos dice, a nivel de país, nuestros compromisos para disminuir el cambio climático, ¿qué avance han tenido hasta el momento? Gracias por la pregunta, Rommel. Es una pregunta compleja. Así como el cerebro humano es complejo, el sistema climático es complejo. Cuando hablamos de cambio climático hablamos de varias cosas, ¿no? Primero hablamos y voy a dar unas palabras que espero que no sean complejas. Javi, estás en silencio. Perdóname, Javi. Sí, se escucha. Ay, perdón. Ya. ¿Sí me escuchaban? No me confundas, Sí. pues, ya. Cuando hablamos de cambio climático hablamos de algunas cosas. Uno es mitigación. Mitigación es básicamente cómo reducimos las emisiones o cómo capturamos más carbono, ¿ya? Luego hablamos de adaptación, de cómo nos preparamos para las cosas que van a llegar. También hablamos de financiamiento, cómo conseguimos fondos públicos, cómo conseguimos fondos privados y cómo conseguimos fondos de la cooperación para hacer todo lo que es de adaptación o de mitigación. Y también hablamos de tecnología, hablamos de varias cosas. Adicionalmente hablamos de cómo incluimos a nuevos actores, como privados, públicos. Entonces, tiene varias aristas en la respuesta de cómo vamos avanzando. El Perú tiene un compromiso claro que es, al 2030 tenemos que reducir 30% las emisiones con respecto al 2010. Hemos hecho una proyección de cuánto emitiríamos en el 2030 si no hacemos nada, y podemos emitir 30% menos en temas de mitigación. Y también tenemos varias medidas de adaptación, ¿no? Tenemos una ley de cambio climático el primer trimestre del año pasado, que se reglamentó en diciembre del año pasado también, y tenemos muchas iniciativas privadas. Es complejo decir todo lo que hemos avanzado, porque hemos avanzado en varias formas. Tenemos una plataforma del Ministerio del Ambiente que se llama Huella de Carbono Perú. Para todos los más de 300 personas que están, los invito a ver Huella de Carbono Perú, una plataforma donde las empresas privadas, incluso las públicas, pueden reportar las emisiones, o sea, su huella de carbono, y pueden reportar si han reducido o si ya son carbono neutrales. Hay varias decenas de empresas que ya han reportado. Entonces, sintetizando, creo que hemos avanzado bastante, un poco haciendo el símil con la diapositiva de Micaela de la ruta de la sostenibilidad. Es un largo camino, pero ya hay varias iniciativas en marcha. Creo que el gobierno peruano, el Ministerio del Ambiente está haciendo un buen trabajo, y hay muchas empresas, hay muchos gremios, como Perú 2021, la plataforma Nexo Más Uno, y muchas plataformas que están promoviendo de que más y más actores se sumen. Qué esperanzadora tu respuesta, Javier. Es justo saber que tenemos avances ya concretos. La siguiente pregunta es para Rosy, la hace Rommel también. Dice, si bien es cierto que la información y comunicación es importante para la sociedad se oriente, más importante es si esto genera cambios o influye positivamente en las personas. Si bien es cierto, se tiene espacios inspiradores, hoy en día la mayor parte de nuestros medios de comunicación no lo fomentan. ¿Quién debería ser el rol ideal de los medios de comunicación en esta nueva normalidad? Gracias, Rommel. Creo que es una pregunta súper interesante. De hecho, es un enorme desafío porque efectivamente, ¿no? Estamos viendo una serie de oportunidades en un contexto social convulsionado de cómo nosotros tenemos que llegar a las personas, ¿no? De nuestro lado, como medio de comunicación, como bien lo he explicado, estamos
muy de cerca, muy atentos a cómo colaboramos con reforzar muchos contenidos, muchos mensajes relacionados al cuidado, al bienestar, ¿no? En la adquisición de estos nuevos hábitos que al final lo que van a hacer son salvar vidas, ¿no? Definitivamente el medio de comunicación tiene que ir de la mano con esta nueva coyuntura y acompañar digamos, al Estado, en este caso, a poder reforzar muchísimo en estos mensajes. Para nosotros ha sido un compromiso real que lo hemos podido tangibilizar con esta serie de acciones que ya les he listado. Y creo que eso es un compromiso que todos los medios tenemos que asumir. De hecho, a través de la Sociedad de Radio y Televisión lo estamos haciendo. Venimos en bloque apoyando mucho y ad honorem, te diría, con reforzar una serie de mensajes, de contenido ligado a la educación, que es un sector sumamente impactado, ¿no? Nuestro rol más que nunca va a ser relevante para poder generar una reconstrucción de esta sociedad con cambios, ¿no? Y nada, es un largo camino. De hecho, nosotros estamos en ese proceso de seguir influenciando positivamente con mensajes, con campañas, promoviendo alianzas de valor compartido para poder incorporar estos contenidos de valor y de bienestar para las familias peruanas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Rosy. Ahora tenemos una pregunta que va dirigida a dos panelistas. La hace Julio Castro y es para Javier y Micaela. Dice, ¿debe ser el rol de las empresas públicas para alcanzar la etapa máxima de la ruta de la sostenibilidad que nos comentaba Mica? ¿Desde qué herramientas podemos medir el impacto de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Quién quiere arrancar? ¿Me repite la primera parte? Perdóname, ¿la puedes repetir? La primera parte es que si debe ser el rol de las empresas públicas alcanzar la etapa máxima de la ruta de la sostenibilidad. Y luego, ¿qué herramienta podemos usar para medir el impacto de los ODS? Javi, ¿quieres que comience? Dale, tú. Chicas primero. Bueno, yo creo que por supuesto, el poder tener esas características de adaptabilidad, de transformación, de poder tener una visión del sistema completo, de ver todas las interrelaciones que hay entre grupos de interés, entre el entorno, es una ventaja, es una forma de trascendencia que tanto las empresas del sector privado como el sector público las necesitan y van a poder ser exitosas de esa manera. Creo que es esencial y es una forma de poder adaptarse en el tiempo y literalmente ser sostenibles en el tiempo, teniendo esa flexibilidad y esa visión de largo plazo. Entonces, me parece clave. Y la segunda parte de tu pregunta fue sobre cómo medir, ¿cierto? Hay distintas herramientas para medir los avances de los ODS. Una de ellas es la plantea, por ejemplo, las Naciones Unidas, y es un programa que se llama el SDG Corporate Tracker, la herramienta de seguimiento a los ODS corporativos de las empresas para los ODS. A nivel nacional, el Perú mide su... Mica, se está empezando a escuchar otra vez un poco cortado el audio. Voy a hablar más despacito, ¿mejor ahora? Sí, ahí mejor. Ya, voy a hablar más despacio, disculpen, que me emociono. Bueno, lo que comentaba es que si entran al INEI, ¿saben qué? Voy a quitar mi cámara mejor, ¿ya? Creo que eso ayuda. No, sí. No. Ay, sigue el audio un poco cortado, pero creo que la respuesta de la primera parte de la pregunta quedó súper clara. De repente ahí nos puedes dar a complementar, Javi. Sí, dos cosas. Voy rápidamente a las dos. La segunda, sobre cuáles son las herramientas para medir la sostenibilidad. Hay muchas y es difícil decir esta es la mejor herramienta, pero hay desde los sistemas de reporte del GRI, hay las herramientas de sistema B para medir lo que importa,
hay las herramientas de los ODS, o sea, hay muchísimas herramientas. Yo creo que lo primero que tenemos lo primero que tienen que hacer las empresas es ver qué es lo que quieren medir, en qué se quieren centrar. Hay la herramienta del Carbon Disclosure Project, que tiene que ver más con cambio climático, el Dow Jones Sustainability Index, son muchas cosas. Es como cuando le preguntas a un país cómo mide su desarrollo. Puede medir el PBI, puede medir el índice Gini, puede medir el IDH, entonces no es que hay un sistema que va a medir todo, yo creo que las empresas tienen que tener una batería de indicadores para medir diferentes cosas en base a dónde está el foco, ¿no? Si es un banco, entonces los principios de inversión responsable o los principios de Ecuador serán más relevantes que otra cosa. Y solamente yéndome un paso atrás sobre la primera pregunta de por qué es importante para las empresas públicas, yo creo que la pregunta adecuada es por qué es importante para nosotros, o sea, para las personas. Una de las cosas que nos ha dado la pandemia es que, a pesar de que yo soy de la Alianza y alguien más es de la U, y unos son demócratas y unos republicanos y unos son hombres y mujeres, la pandemia nos golpea a todos, ¿cierto? A pesar de que hay unos mucho más vulnerables, y creo que cuando nos golpea algo a todos, nos damos cuenta de que, uno, de que somos vulnerables, y dos, de que tenemos un rol. Entonces, más allá de si hoy día estamos en el sector público, en el privado, en la cooperación, en el gremio, como personas tenemos un rol de promover que donde estemos, el barco que estemos, se mueva a la sostenibilidad. Entonces, creo que es bien importante para las empresas públicas ver qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que medir. Ahí, en la presentación que vamos a compartir, si la comparten, hay unas preguntas guías de las cosas que creo que tenemos que resolver para redefinir nuestro propósito y nuestro rol en este nuevo propósito. Muchas gracias, Javi. Y Micaela, creo que es súper importante lo que acaban de mencionar y como decías en tu presentación, Micaela, lo que no se mide no se gestiona y es importante poder conocer estas herramientas que tanto tú como Javier nos estuvieron comentando, que son clave para la gestión de la sostenibilidad. Bien, muchas gracias Micaela, Javier y Rosy y a todos los que se sumaron a este espacio. Ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes. En Cálida, con tu gas y Electrodunas, somos conscientes sobre la importancia de generar este tipo de espacios que nos lleven a la discusión y profundizar aspectos claves sobre el desarrollo sostenible. Ha sido una conversación muy rica en la cual hemos podido evidenciar el valor que tiene la sostenibilidad y el rol clave que tenemos hoy en día como agente. Muchas gracias a todos por acompañarlos. El día de mañana vamos a estar dando a conocer el ganador del sorteo y nuevamente muchas gracias a Javier, Rosy y Micaela por el día de hoy. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.